Hola a todos jóvenes, estamos de regreso en Mérida, Yucatán, para llevarles a ustedes al gran arquitecto Roberto Ramírez Pizarro y el gran ingeniero Carlos Bolio. Buenos días. Buenos días. Hola jóvenes. Saludos a todos nuevamente. Nos volvemos a encontrar aquí desde la calurosa Mérida. Gracias a Dios. Hay un frente frío y está nublado y la verdad hay un buen clima. La obra duró un promedio de 20 meses. No solamente fue la construcción del edificio, sino después se integró todo lo que es el interiorismo y una serie de especialidades que fueron armando hasta que finalmente se mudaron a la casa, ¿no? ¿Sí? 20 meses, bastante. Sí, fue una obra complicada, tuvo muchos detalles, muchos subcontratos, muchos elementos. ¿Cuánta gente involucrada? Muchísima. Mucho detalle, ¿no? Es que el trabajo del constructor es... A ver. Sí. Sí. Se comunica con el baño principal, ¿verdad? Es correcto. No, esta casa es el jardín secreto. Sí, está lleno de espacios secretos, ocultos para la mirada del visitante. Bueno, aquí atrás está el patiecito de la cocina. Esta es la recámara principal. Abajo está la cocina, el patio. Estamos arriba del garage, si lo quieres ver así. Tiene un patio privado la cocina. Sí. Ahorita vamos y luego se ve, y luego ve al patio de atrás. La cocina y la recámara están entre dos patios. Qué bonito. Y esta es el jacuzzi. Estaba para el top de baños del 2024, jóvenes. Tenemos toda una cubierta de vidrio templado ahí. Sí. Esta terracita queda bastante cómoda. La regadera, la vegetación, hombre. Entonces aquí puedes colocar un camastrito y te pueden venir a dar un masaje, ¿no? Entonces estás en este inter entre que hiciste ejercicio, ahora quieres que te descontracturen y luego te metes al jacuzzi o luego te das un regalazo y ya te vas a tu casa. Sí, esto se siente como un super spa. Genial. Qué bonito espacio. ¿Cuánto mide este gimnasio? Es 450 por 6. 450 por 6 es una buena medida, ¿eh? 450 por 6. Como te digo, todos los espacios están modulados 440, 450, dependiendo. Y ese módulo me sirvió pues para muchas cosas. Por ejemplo, estos dos módulos, que son 450 y 450, me forman el garage de 3 autos, que son 9 metros. Ok. Esto donde estábamos, abajo es el área de donde está el chofer, donde está la bodega, etcétera, etcétera. Entonces me van generando esos 450. Si quieres, vamos por acá. Voy a cerrar esto. Se siente como si toda la casa tuviera juego de texturas, ¿verdad? Sí. La piedra, que la madera, el porque mármol. Pasa eso. O sea, los tonos son similares. Si te fijas, es beige, café y verde, ¿no? Pero esos beiges, cafés y verde van variando de acuerdo a si es una piedra pulida o es una piedra más rústica y si es una piedra que es traída del sitio o es una piedra que se trajo de Puebla, ¿no? Y las maderas igual van cambiando. O sea, sí hay como ciertos elementitos que se van repitiendo, pero que te permiten como esa sintonía, que estás en lo mismo, ¿no? Esto es lo que platicábamos hace un rato con Carlos. Estos dos muebles, que son los del Family Room, lo que logran estos muebles es que en los extremos tienen las bajadas del aire acondicionado. Ok. Entonces el aire acondicionado inyecta, o sea, se mete a la losa. Dentro de la losa, que está cargada en este sentido, o sea, de la viga a la viga, bueno, de las dos vigas se cargan en el sentido así, y en donde vendría una calle de bovedilla, de pronto no hay, y allá hay una pieza que es donde está el ducto, ¿no? En un ducto hay de inyección y otro ducto es de retorno. Muy bonita esta perspectiva también. Está chévere, ¿eh? Está chévere porque... Eso, por allá lleva mi observación. Desde donde estés, la casa
como que su fin realmente es el terreno. Ajá. Como que siempre se siente Que se amplio, ¿no? expande, ¿verdad? Exactamente. Estás aquí y la casa se te va hasta la esquina y hasta los vecinos. Y acá se te va hacia allá y acá se va. O sea, siempre se está expandiendo. Sí. Y este es por aquí, esto que estás viendo acá, es el patio que te he platicado. Este patio es el patio de donde, cuando entras desde el garage, entras a este patio. Y este patio es el patio que ve la cocina. Y también la cocina tiene esto, que es este muro verde. Bueno, este muro con plantas, ¿no? Bugambilias, genial. Sí. Tiene sistema de riego automatizado, drenaje. Sí, todo, como diría Carlos, Autoalimentación. toda una serie de seguros. Muchos dolores de cabeza. Claro, porque este lo hacen ustedes o subcontratan una empresa. Bueno, la empresa nos pone la vegetación, pero todo lo demás lo hicimos nosotros. Toda la instalación es de sí. ustedes. Sí, todas las guías, o sea, la empresa con su expertise Bueno, te dicen requiere esto, esto y esto, porque si no se van a morir las plantas en 25 minutos. Ajá. Y ahí Carlos, con su duchess, se encarga de ponerle todos esos seguros para que funcione. Sí tenemos una empresa que nos ayuda con los sistemas de agua potable, ¿no? Ana, que la verdad es que nos da todas las soluciones en tanto bombas, válvulas, pero es un ensamble de nosotros, ¿no? Ujú. Muy bien. Y ya solo nos falta la recámara principal y el baño, que era más o menos de donde veníamos. Y la cocina, hay que ver la Ah, y la cocina, sí, sí, ahorita. Vamos por allá. Esta es la recámara principal. Buenas puertas. Sí. Y como te decía, la recámara principal, Doble ventilación. ajá, está norte-sur. Esa Está- me parece esa. No. Está muy bien la sí. distribución del proyecto, ¿verdad? ¿Mande? Está muy bien la distribución del proyecto. Es muy ordenado. Ahí está. ¿Solita se abre? Sí, Bueno, solita sí, se abre. ahí está. ¿Así? Sí. Sí, velo. Solo velo. Si quieres, firma allá, al otro lado. Es Voy a obediente. abrir. Solo le hace así y se va solito. Ujú. Como esas plantitas que cuando las tocas se cierran. Entonces está chévere porque tu recámara está entre dos verdes. Qué bonito. Se alinea con el eje del patio. Luego crece un poco más para hacer el otro jardín. Pero no completamente, porque abajo es cochera y arriba es terraza. En ese abajo es servicios, bodega, cuarto de chofer, etcétera, etcétera. Ah, ok. Sí, La sí. cochera va Realmente de- la cochera de es, ese eje para la allá. cochera es exclusivamente el muro de piedra Ajá. que trae 9 metros, un poquito más, 9.15, 9.30. Ok. Y abajo son los 3 garajes y arriba son la terracita que veíamos y el estudito. Ok. O sea, partes ahí como de unas retículas que vas nada más llenando. Sí. Esto está genial también, ¿eh? Un patio privado. Claro, o sea, la recámara tiene su patio privado para vivirlo. Todavía le sale un árbol, otro chacá, Que ese que veíamos desde la cocina. papelillo. Qué joya. Entonces tienes esa perspectiva a la piscina, puedes mirar allá al huerto. Controlas todo el mundo desde Ajá. aquí, ¿verdad? Sí, Casi, sí, casi sí. que estás viendo que están viendo la televisión allá los del sótano. Es correcto. Y pues tienes esta vista sensacional. Mira qué bonito, ya se despejó el cielo. Se empieza a ver la combinación del azul con el blanco, con el crema, con el verde. Que otra vez, ¿no? O sea, si te fijas, no es, ¿cómo se dice? No es coincidencia, pero por ejemplo, ese muro no llega al límite de aquí Ok. para poder ver el árbol que está allá, que eran los que platicábamos, que eran parte del proyecto. Entonces, digamos que se desliza y te genera otra vez una ventana. Claro. Y esos árboles están en la banqueta, están después de la casa. Ujú. Por eso no le colocas la rejilla, ¿verdad? Ujú. Para generar esas naturalezas prestadas, ¿no? Es muchísimo espacio, ¿verdad? O sea, es 450 por 3 12, módulos. 13 metros. 1350 más los 1350. entrejes, 380 más o menos. Aquí Y pasas tienes- la mejor Navidad de tu vida. 630 de alto. Entonces, la verdad se siente interesante el espacio. Ujú. Y vi la esquina libre, lo que te decía desde el otro lado, ¿no? Sí. De cómo Lo que todo es tienes techo de esa soporte y esquina soporte. libre y todavía así después, en la apertura, Tienes ves esto y luego todavía el tienes volado allá. ahí arriba, ¿no? Ujú.
Que pareciera que lo está cargando nomás estas dos Ajá. columnas de aquí, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, sí, ¿no? Una parte. Y todas estas cartelas en realidad son estructurales que van cargando el techo. Ok. O sea, son acero. Sí, son Ujú. cajones de acero. Sí, claro. Estructurales, o sea, son elementos de carga. Ah, que nomás están pintados. Están repartiendo la carga de toda esta losa Ujú. a la IPR de abajo. Ok. O sea, no solamente son adornos, son elementos de carga reales. Es como una gran viga completa, ¿verdad? Como una Es un merendal. sistema. Ajá. Como se hubiera trabajado así. Y si te fijas, igual el techo, aparte de los ventiladores y el sonido, no tiene lámparas, porque la iluminación se da a través de esa tira, que es una iluminación de rebote, porque Ah. queríamos lograr un ambiente ahí como más, Además que luego, no sé, esas lámparas tan altas son muy imprácticas, ¿verdad? sí, para este tipo de cosas tal vez sí, por la actividad que se da acá. Ujú. Es complicado. Qué diferente puede ser esta casa a otra casa de los 90s que te la imaginas muchísimo más enredada en sus espacios. Que Ajá. más como de laberintosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta se vuelve, como tú dices, lo más conectada, lo más fluida, lo más Sí, abierta posible. lo que pasa es que la casa, tal vez por su estética y sus acabados, se siente compleja, pero es la solución más sencilla. O sea, Ujú. como te platicaba, la estructura espacial, la manera como se distribuye, la manera como se organiza la casa, son 3 líneas. Es muy sencilla. Y eso pues permite también tener una sensatez estructural. La Ujú. misma sensatez compositiva te da una fácil manera de aterrizar el proyecto o de ejecutar la obra. Pues más o menos, dice, ¿verdad? Exacto, sí, más muy o menos. sencillo. Más o menos. Decir que no, pero sí te da. Sí, sí te da. Está muy bonito todo esto, jóvenes. Qué gran, Sí, aquí, gran aquí, obra. aquí la magia de esta casa es la estructura, ¿no? O sea, Ujú. todo lo que está oculto en las paredes, que genera todos estos claros tan... Me encanta verlo, ¿no? Precisamente te lo repito tanto porque me gusta mucho ver cómo está todo libre, ¿no? Ujú. Claro, por ejemplo, estos de acá, ¿verdad? Aquí sí son las tres piezas lo más unidas posibles. Y tienes este elemento, el vertical, ese PTR sí está cargando completamente, SPTR ¿verdad? Es un tensor. está agarrando. En Es realidad como un tirante. es un Ajá, tirante. sí. Ujú. Como los de tu pantalón, jóvenes, Ujú. mira. O No, sea, no ese está tirante. cargando, está sujetando Ajá, Desde arriba. desde arriba. Había un tema igual de vibración, o sea, era necesario, ¿no? claro. Muy, muy interesante. Pero como platicábamos, o sea, mucho de estas casas, eh, la estructura es importante porque la estructura permite esta ligereza, esta fluidez, esta sensación de terraza, ¿no? Ujú, A lo mejor con elementos más pesados sería más complicado lograrlo. Entonces, ujú. por eso recurrimos a esa estructura como mixta, como híbrido entre concreto y acero para que nos permita, pues, manipular las cosas. Lo que yo he visto de la arquitectura de Roberto, a diferencia de otras que son muy bonitas, es que realmente son, obviamente es una casa de lujo definitivamente, pero son elementos nacionales, locales. Eh, la belleza y la complejidad está en la estructura, ¿no? En la solución espacial, ¿no? Claro. Y más adelante, yo creo que pasado mañana que vamos a ir a ver una casa que hicimos con Carlos para venta, que ahí vamos a hacer luego el comercial de que está a la venta por si a alguien le interesa. Saquen Tenemos los 2, billetes, jóvenes. claro. Es una casa pequeña, pero tiene esa sensación de que no es una cosa. Vas a ver las casas de venta que seguramente tienes en el canal y vas a ver esa casa de venta y va a aparecer una casa hecha para un cliente en específico, porque tiene otras cositas, ¿no? Que también son resultado de la estructura, como decía Carlos. Vamos a verla, jóvenes. No se vayan. Ya volvemos. Y ya solo nos falta acá. Bueno, y la cocina, claro. Vamos a ver el baño, ¿verdad? Ujú. Es que hasta la Sí. distribución de la recámara es perfecta, ¿no? Tienes el gran muro central de, no sé, 350, 380 y las dos puertas laterales. ¿Quieres grabar esto? A ver. Es obediente. ¿En qué época vivimos que las cortinas se cierran Se cierran solas, Un ¿no? jaloncito. Mira, vamos por acá. Este es el baño. Y como te decía, este baño da al exterior. Entonces acá tienes esta pieza, que son los lavabos, con la herida al centro, que es la ventilación y la iluminación que requiere y que da hacia el patiecito que está a la cocina, donde veíamos ahorita el muro verde.
Me gusta porque en la herida están los Kleenex para Ujú. limpiarte las Correcto. lágrimas. Y acá tenemos, esta es la zona del inodoro y la zona de la regadera. Y también, cuidado, si te fijas, tiene esa como jardinera lateral con ese vacío. Y lo que logramos con ese jardín, con esa jardinera y con ese vacío es otra vez inyectar de luz. Ujú. Claro, está lleno de vacíos también esta casa. Muchos patios por todos lados. Y lo chévere es esto, ¿no? Que si tú te paras acá y miras hacia allá, vas a ver toda esa esquina libre. Es cristal, pero al final parece que te estás bañando afuera. Ajá. Y parece que te estás este, lavando los dientes casi casi en la vegetación, ¿no? Ujú. Claro, claro, como si estuvieras ahí en una isla desierta, Ujú. para ti solo. Sí. Genial. Me gustó el cambio que hacen aquí con este, Los materiales. ajá, Quedó con ese chévere. mármol leche, le da una vista muy bonita también. Sí. Y bueno, igual cosas como esta, ¿no? Que queríamos que se lograra. Tratar de lograr lo más que se pudiera en cuanto a espejo para que esta sensación de rebote y de luminosidad de alguna manera bañara todo el espacio. Está padre, ¿eh? O sea, el botiquín ahí oculto. Sí, eso fue un relajo, igual, pues ya un tema son cosas que se fueron ocurriendo después, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pero No, ya estaba. no sé si a veces quiero que venga a visitarnos a la obra o no quiero que venga, ¿no? Claro, porque este lo hicieron ustedes. Sí, Sí. sí, esto está hechizo, Claro. Sí. completamente. Está muy bien, el herraje y todo. La regadera, ¿cuánto mide, verdad? Como 2 Mide por 2. 1,80 por 1,80. Excelente. No. Aquí te pasas un rato. Está muy, muy bien. Y me gusta el orden también de esta barra, ¿verdad? Cómo este equipamiento se prolonga y se vuelve el vestidor, ¿no? Todo con Y ese ahí ancho tienes de todo el 60. vestidor que da la vuelta. Y te digo, pues acá tienes, o sea, esta circulación que te permite ir de manera libre hacia el exterior, por si vas al masaje o por si vas al jacuzzi. Acá tienes estas piezas y acá tienes como unas cosas un poco más privadas, si lo quieres ver así, ¿no? Muy Y ya si bien. quieres vamos a la cocina. Vamos. Red Rock. Red Rock. Red Rock. Y ahora sí, jóvenes, el espacio que estaban esperando ver. Y ya pues entonces nos queda el último espacio de la casa, que es la cocina y los servicios. Entonces pues esta es la cocina. Entonces un poquito igual, la cocina es esta gran isla central con esta L de servicios, ¿no? En el cual de alguna manera tenemos el horno, el cajón caliente, el micro, la parrilla, la tarja que da hacia el frente, entonces con esas puertas que se pueden abrir y también puede haber como una comunicación con el exterior, incluso para ayudar cuando hay una fiesta, a pasar cosas, ¿no? Y como te platicaba, bueno, acá este paquete, detrás de esto están los servicios, alacenas, el doble refrigerador, por aquí detrás de ese gran espejo hay una alacena. Ok. Importante. Buen tamaño. Sí. Y después de esa alacena todavía hay más, ¿verdad? Sí, está el baño de un cuarto y otro cuarto y unas Ah, cosas. está muy bien. Bonita vajilla. Sí, y lo chévere de esto, pues es igual la vista tanto de adelante como de atrás, ¿no? Sí, Ahorita este puedes patio ver es esto, ¿no? Es maravilloso. este patio. Entonces estás desayunando acá y estás viendo este patio. Y algo que como platicábamos siempre pasa en las casas, ¿no? Que la puerta principal es una y la puerta de servicios es otra. Entonces, si esta es la puerta de servicios y esta es la puerta que preferentemente se va a utilizar día a día, porque de acá vengo del garage, entonces pues, había que hacerle un cuento, ¿no? Entonces, pues le hicimos este patio, que es este vacío que te recibe. Eventualmente este árbol crecerá más y ya lo único que hará es regalarnos su sombra. Y tenemos pues este espacio que al mismo tiempo me genera como un filtro o como una pausa entre la calle y la casa. Y también es parte de la vista coopera, como te decía, tanto la recámara principal que vieron hace un rato como esta cocina
las dos tienen estas vistas norte-sur. Ujú. Como anécdota de la construcción, cada vez que veo este muro me recuerdo, ¿no? Nos propusieron esta loseta que la cliente consiguió, no recuerdo dónde, creo que la trajeron de Estados Unidos. Entonces, aquí en el piso, fuimos sacando las cajas y fuimos armando el rompecabezas de cómo quería exactamente qué pieza coincidía, porque llevan patrones. Son bastante diferentes las piezas. Entonces, ¿sabes? sacamos un patrón en el piso de cómo lo quería con fotografías y elementos y trazamos todo esto y lo pasamos a la pared, ¿no? Fue un trabajo artesanal muy detallado que la verdad creo que quedó muy agradable, ¿no? Se ve muy bien, ¿eh? Eso que comentas que es de otro, es importado el azulejo. Ujú. Sí, Tiene una calidad muy bonita. sí está muy chévere. Está muy bien la cocina. O sea, se ve elegante, pero al mismo tiempo, pues se ve con este toque medio chic, ¿no? De los acentos de el color dorado, el azul, Sí, las, locochón, ¿no? Así ajá, como diferente. el color este medio oro rosa, no sé cómo se dice. Ujú, sí. Está Y muy tío, la bien. realidad es que estas casas, o sea, creo que más que nuestro diseño o su construcción, yo creo que lo importante son los clientes que confían en uno para Ujú. hacer estas Correcto. cosas que de alguna manera son un poquito atípicas, ¿no? Y en este caso no solo confían en uno, sino que además se meten y te opinan y te dicen y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y eso está chévere, porque se acaban volviendo parte de Copartícipes, ajá, sí, sí. Y copartícipes. Ajá. amigos, ¿no? O sea, se genera una relación de confianza súper importante. O sea, es importante que se genere esa confianza y esa relación con el constructor, con el arquitecto, de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Entonces, si se proponen cosas, que sean siempre propositivas, ¿no? Pues arquitectos, ingenieros, muchísimas gracias por compartirla. Ha sido una gran cátedra de arquitectura, de comunicación, de buen gusto, de muchas cosas que hacen que un proyecto termine como este, ¿verdad? Con mucha vida por delante, ¿verdad? Termina algo y inicia otra cosa. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Nosotros en Instagram, en Builder, despacho constructor, BILDR, guión bajo, despacho, guión bajo, constructor. Y Excelente. nosotros en @r79.mx. Y pues muchas gracias, Abraham. Otra vez, muchas gracias por la paciencia, por venir a este lugar que era normalmente caluroso. Hoy, gracias a Dios, te tocó tregua. Pero pues gracias por esta, ¿cómo llamarle? Por esas ganas que tienes de llevar la arquitectura, cuando menos en este canal de YouTube, y que la gente pueda conocer diferentes casas de diferentes lugares con diferentes condiciones, ¿no? Y pues ojalá que les haya gustado la casa. Si les gustó, denos un like, denos un comentario, y síganos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, es un honor para todos. Jóvenes, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un gran abrazo. Cota Paredes, adelante.